¿Qué tal? Bienvenidos a esta clase que se llama Programación de Robots Industriales. En la primera unidad vamos a analizar dos temas. Este es el primero de ellos, en el que hablaremos acerca de la morfología de un robot. Antes de empezar a hablar acerca de la morfología como tal, vamos a adentrarnos un poquito en la historia de la robótica o en sus orígenes. Aquí en las imágenes o en las figuras podemos ver lo que se conocía en la antigüedad como autómatas. La idea original de los robots como tal era simular acciones que las personas o los seres humanos realizaban y sus orígenes remontan a desde los primeros, de las primeras civilizaciones. Estamos hablando, por ejemplo, de los griegos, ¿no? Que mediante estos dos personajes que están escritos aquí en la pantalla, que son Arquitas de Tarento y Herón de Alejandría, pues se dedicaron a fabricar artilugios o dispositivos que eran capaces de automatizar alguna tarea en particular. A estos dos personajes se les atribuye muchas invenciones, como por ejemplo la polea, lo de las cargas inclinadas, etcétera, y también se les atribuye una serie de artilugios que pueden considerarse como los primeros autómatas. De ahí tenemos a Leonardo da Vinci, que es precisamente la primera imagen, ¿no? De esta, bueno, es una representación moderna de uno de los inventos de Leonardo o de las ideas de Leonardo que expresaba normalmente a través de dibujos y de prototipos, ¿no? Acerca de un guerrero medieval, ¿no? Con su armadura y con mecanismos internos que le permitían mover sus extremidades, ¿no? Un caso interesante que les voy a poner un video después por ahí para que lo vean es el de el barón von Kempelen, que además de inventar muchos artilugios, creó esta máquina que se llama, o bueno, que le llamaban el turco, que al final de cuentas pues no era una máquina 100% automatizada, porque bueno, ya que vean el video descubrirán qué es lo que sucedía, ¿no? Pero bueno, básicamente era una máquina automatizada para jugar ajedrez. Ujú. Solo que en este caso muy particular, pues sí era todavía como algo falso, ¿no? Algo que todavía no puede considerarse como un robot 100% autónomo, sobre todo este en particular. Eh, y bueno, hay muchos otros inventores, por ejemplo, Nikola Tesla también trabajó o realizó estudios de autómatas en todos los estudios que él realizó, ¿no? De hecho, más adelante vamos a ver una cita textual de uno de sus diarios que él llevaba. Sin embargo, en esto que le llamamos ciencia temprana, pues la robótica todavía no es como tal, porque para empezar el concepto de robot todavía no existía, o sea, el origen es muy, muy diferente. Sin embargo, son autómatas y todo normalmente tenía que ver con una cuestión más como mecánica, ¿no? En el sentido de aquí observando la figura de Leonardo, pues se ve que es pura maquinaria, igual que en el caso del turco, son solo máquinas, o en el caso del turco, una persona manipulando todo esto, ¿no? De manera manual, ¿no? Todavía no hay un cerebro, todavía no hay una independencia que los convierta en autómatas de verdad. Ajá. Por eso ahí se destaca, por ejemplo, en el Renacimiento, que hubo un avance muy, muy amplio acerca de la relojería en particular, que fue el arte de transmitir el movimiento mediante normalmente engranes o sistemas de engranajes, poleas, bandas, etcétera, para transmisión de movimiento y todo eso fue impulsando la creación de este tipo de máquinas que eran capaces de imitar lo real, ¿no? Entonces, dijimos que el origen de la robótica era de una índole totalmente distinta y pues contrario a lo que normalmente uno pensaría, ¿no? El término robot se dio inicialmente en la literatura, o sea, no fue algo que se creara desde el punto de vista de la ciencia, sino fue más bien desde el punto de vista de la literatura. Entonces tenemos a este autor que se llama Karel Capek, que hizo una obra de teatro, bueno, escribió un guión para obra de teatro de una obra que se llamó Rossum's Universal Robots, que tenemos aquí una imagen de ella, eh, en el cual él acuñó el término robot, ¿no? El término robot viene por ahí de un origen, no recuerdo exactamente el lugar, pero sí es de origen europeo, que significa
trabajo forzado o como forzar a alguien a hacer un trabajo. Entonces, la concepción original del robot era que realizara trabajo manual o trabajo como labores pesadas, ¿no? Como una especie de obrero eh, automatizado, ¿no? O metálico en vez de ser como una persona. Posteriormente aparece una película que en su tiempo obviamente fue muy conocida y famosa, que de hecho, pues los que conozcan de cine de culto la habrán escuchado antes, que es una película que se llama Metrópolis, que está basada en un libro fue escrito por Thea von Harbaugh y su esposo, Fritz Lang, fue la persona que la llevó al cine. Entonces, en esta película, pues la protagonista es básicamente un robot o un humanoide robotizado. Y pues es una película bastante interesante, no les voy a platicar de qué se trata por si ustedes quieren llegar a verla en algún momento. Es una película muy antigua, estamos hablando de que es en blanco y negro y sin diálogos hablados, ¿no? O sea, todas las partes donde la película quiere expresar algo te lo muestra en forma de texto y hay melodía nada más atrás o sea, efectos sonoros y música. Y pues la persona que más se le atribuye la relación que hay entre la literatura y la ciencia en términos de la robótica, pues sí es Isaac Asimov, que pues también quienes lean mucho, pues lo conocerán. Básicamente Isaac Asimov, para los que no lo conozcan, pues es el que escribió las famosas tres leyes de la robótica, ¿no? La mayoría de los escritos de Isaac Asimov son escritos futuristas, describen cómo sería la sociedad en el futuro en diversas condiciones o diversos tiempos. Y son obras muy, muy interesantes también de leer. De hecho, igual, cualquiera de todos estos obras artísticas es bastante interesante que las vean para que conozcan un poquito más acerca del origen de esta ciencia como tal, ¿no? Entonces, Isaac Asimov es el que le da un uso amplio a la palabra robot y la hace popular entre las personas, de tal manera que cuando ya inicia la robótica como una ciencia, pues básicamente es las personas que iniciaron, pues sí se basan en estos personajes para intentar fabricar algo real basado en la ficción. La primera empresa que fabrica algo que podemos llamar robot, ¿no? No necesariamente de forma humanoide como vimos en la diapositiva pasada, pero sí basado en todo ello, es Unimation. Unimation es automatización universal. Es una compañía de robótica que se fundó hace muchos años y que en el 1960 pudieron lanzar el primer robot industrial para producción en Estados Unidos. Después ellos viajaron a Japón y firmaron un acuerdo con la empresa Kawasaki para generar estos mismos robots Unimation allá. El boom de la robótica en Japón o en el área oriental del mundo se dio precisamente en los años 70 cuando empresas automotrices como Nissan, etcétera, ¿no? Formaron asociaciones de gente entusiasta de la robótica y empezaron a trabajar de manera colectiva y unida, de tal manera que rápidamente Japón superó todas las cosas que los estadounidenses habían hecho, perdón. Básicamente ellos fueron los que pusieron esa semilla y en Japón fructificó muchísimo. Eh, Tanto así que ellos fueron los creadores de uno de los dos modelos de robot más conocidos que existen en la actualidad, que es el robot Skara, que es el que estamos viendo en la segunda imagen. De hecho, bueno, no lo mencioné, pero en la primera de las figuras, en la figura de arriba, pues es el robot, es un esquema del robot Unimation, el primer robot que hicieron, el de 1960, y el de abajo, pues es el robot Skara que se diseñó en una universidad y pues básicamente es por forma una de las dos maneras básicas en las cuales se puede construir un robot de la manera más simple, ¿no? Entonces tenemos tres ejes de rotación y un eje que se desliza de arriba hacia abajo, ¿no? Ahí, bueno,
por como me imagino yo me estoy viendo ahí en la figura, es posible que no se alcance a ver. Así que vamos a tratar de acercarlo. A ver, ahí está. Entonces, ahora sí, tenemos tres ejes de rotación. Si se dan cuenta, los tres ejes de rotación ahí están indicados por las letras griegas teta 1, 2 y 3. Son ejes paralelos entre sí. Los tres son de giro. Y tenemos un eje de desplazamiento lineal que está ahí representado por la letra D4. Entonces, básicamente esa es la configuración de un robot SCARA. Y más adelante vamos a hablar de cuál es el segundo robot más común. No es el que estamos viendo aquí en la parte de arriba en esta figura, pero bueno, no es parecido, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, fíjense que estamos hablando del año 1970, más o menos, ¿no? Cuando empezaron a construirse todos estos robots y aquí, como dice la diapositiva, pues hubo un ascenso meteórico, ¿no? Eso quiere decir que en una cantidad de años muy pequeña, relativamente hablando, se empezaron a agregar más y más y más y más cosas a los robots. Noten que la diferencia que hay entre estos robots y los que habíamos mencionado en la ciencia temprana es que pues estos robots sí ya tienen un, digamos, cerebro o un sistema de cómputo central que permite tomar decisiones, por ejemplo, ¿no? O que el robot opere de manera autónoma sin la necesidad de que haya una persona manualmente manipulando al robot, que todavía se hace, ¿no? Hay casos muy específicos de robots que son teleoperados, o sea, controlados a distancia, ya sea de manera remota, ¿no? Que estés del otro lado del mundo controlando el robot, o de manera, pues sí, a distancia, pero relativamente cercana, ya sea con una especie de joystick o con algún tipo de manipulador mecánico que permita el movimiento del robot. Sin embargo, todo esto ya lleva microprocesadores, ya lleva programación, que es algo que antes no existía como tal, ¿no? Primero, pues en el 1974 se le incluye algo que llamamos tren eléctrico de potencia, que es básicamente un sistema que permite energizar la totalidad del robot. Esto viene de la mano con la inclusión de los motores eléctricos a los robots. En el 1982 tenemos la interpolación cartesiana, que es básicamente un método para calcular la cinemática directa de un robot mediante básicamente la aplicación de las normas de trigonometría básicas que conocemos. eh, a grandes rasgos, ¿no? Para mencionarlo de una forma, es eso, ¿no? Y por el nombre y por interpolación, lo que hay que entender es que es la obtención de un punto de interés cuando conozco otros más, ¿no? Imagínense que tienen una especie de tabla, ¿no? Tabulación, donde tengo qué valores de ángulos debo colocar para llegar a cierta posición en el manipulador o en el robot. Entonces, cuando hay un punto que queda en medio de dos de ellos, de esos puntos ya conocidos, se realiza algo que se llama interpolación. Entonces, bueno, eso se descubrió, bueno, se inventó más bien en los ochentas y se implementa algo que para nosotros va a ser muy importante, que es algo que llamamos Teach Pendant. Este es un nombre en inglés que no tiene una traducción directa al español, pero es básicamente una especie de joystick, que también está en inglés, pero bueno, vamos a pensarlo para tener más o menos una idea de qué es el Teach Pendant. Es una especie de joystick o un control, ¿no? Remoto que puede estar conectado por un cable o que puede ser a distancia como por interconexión inalámbrica, que nos permite manipular al robot. ¿Sí? O sea, la idea del Teach Pendant se llama Teach porque tiene que ver con cómo voy a enseñarle yo al robot qué movimientos tiene que hacer. Entonces, básicamente yo voy registrando los movimientos que tiene que realizar el robot, los guardo y de ahí le puedo pedir a la máquina, en este caso al robot, que los repita n cantidad de veces a la velocidad que yo necesite, etcétera. Pero ese primer sistema de grabación, a eso le llamamos el teach. Y pendant, pues porque es una especie de colgante, ¿no? O algo que sirve, que se puede como colgar en el cuerpo. Normalmente todos los teach pendants traen algún tipo de correa que la persona que está manipulando este dispositivo pues lo puede cargar en su persona y moverse de un lugar a otro, sobre todo cuando es inalámbrico el dispositivo. Entonces, bueno, el origen del Teach Pendant es en los ochentas.
Nosotros normalmente podríamos pensar que es algo relativamente nuevo, sobre todo ahorita que nos están vendiendo mucho la cuestión de la industria 4.0 y etcétera. Eh, pero bueno, en realidad no es tan nuevo, ¿no? En el sentido estricto. En el 1980 ninguno de los que estamos en este salón, incluyéndome, estábamos vivos todavía. O sea, es algo que ya tiene un poquito de tiempo, ¿no? Visión electrónica, ¿no? Que sería la inclusión de cámaras en los sistemas de robótica para poder obtener información del medio, ¿no? Ya sea como vigilancia en un inicio, pero en la actualidad, por ejemplo, la visión artificial se está llevando a un punto más allá que nos sirve también para detectar cosas y hacer que las máquinas, en este caso los robots, tomen decisiones, hagan acciones basados en esa información, ¿no? Que se obtiene vía la cámara, ¿no? De visión. Los ciclos cerrados de control, esa es una materia que por ahí ustedes llevan, control, ¿no? No sé, antes se llamaba teoría de control y control digital y control automatizado. Ahorita la verdad no recuerdo exactamente los nombres, pero bueno, tienen materias que tienen que ver con el ámbito de control y ahí ustedes aprenden qué es un control abierto y qué es un control cerrado, que lleva retroalimentación, etcétera, ¿no? Em, entonces todo esto se incluyó en los robots por ahí del 1985 a la segunda parte de la década de los 80 y esto lo que hizo fue que los robots tuvieran movimientos válgase la redundancia, más controlados, ¿no? En el sentido de que em, pensémoslo en la forma de que, ejemplo, ¿no? Un microondas, ¿no? Uno lo programa con un tiempo específico. Y el microondas en sí no tiene sistemas, o al menos los microondas normales, no tienen sistemas que detecten si, por ejemplo, la comida ya se pasó de cocimiento o de calor, o sea que ya llegó a la temperatura que era, piensen en unas palomitas, ¿no? No tiene un sensor o algo que detecte si ya están listas o no, simplemente pues espera a que pase el tiempo que yo le programé y si se quemaron las palomitas, pues ya no hubo solución, ¿no? O sea, en el caso de un sistema cerrado de control, sería como si un microondas tuviera un sistema de sensores, ya sea por visión, ya sea por medición de temperatura, etcétera, que nos permitiera detener la operación del microondas cuando ya están listas y en su punto las palomitas, ¿no? Entonces, de esa misma manera en los robots, ¿no? O sea, los manipuladores, tú con el Teach Pendant lo programas para que haga ciertos movimientos, pero si existen condiciones en las cuales necesite hacer un desplazamiento más lento, ¿no? O haya un obstáculo que tenga que sortear, que nada más esté presente en ciertos momentos del tiempo y que no estuvo presente cuando se hizo la programación con el Teach. Eh, el robot debe ser capaz de detectar y tomar decisiones basado en en esos, ¿cómo decirlo? Condiciones que se presenten en ese momento, ¿no? En momentos específicos. Entonces, los ciclos cerrados de control permiten mayor precisión en los movimientos, ¿no? No es lo mismo tener robots que tienen sistemas abiertos de control eh, que cerrados, ¿no? En el sentido de la precisión del movimiento, ¿sí? O sea, qué tan fino va a ser el movimiento. Eh, en el 1990, pues se les ocurrió conectar a la red, ¿no? Estos robots, en el sentido de que si tengo una línea de producción que cuenta con más de un robot, ¿no? Que es lo común, eh, puedo a lo mejor conectar a una misma central de operaciones a todos los robots de una línea, de tal manera que no necesito una central para cada uno de ellos, sino con una sola central general para todos sería suficiente y pues ahí aplica la conectividad local principalmente. Y bueno, conforme han pasado los años, pues ya tenemos ahora conectividad hasta en la nube, ¿no? Donde podemos tener, por ejemplo, para una empresa que tiene operaciones en todo el mundo y que tiene fábricas en América, que tiene fábricas en Asia, que tiene fábricas en Europa, podemos tener una red conectada de todos los robots de esa misma compañía en todo el mundo y estarlos monitoreando e inclusive controlando desde una situación o desde un lugar muy remoto, ¿no?
A lo mejor tengo una oficina central en Estados Unidos y desde ahí estoy controlando robots que están operando en China o en Japón, ¿no? Entonces, la conectividad utilizando el Internet ha cobrado mucha importancia en la actualidad, sobre todo en términos de, por ejemplo, las pandemias, como la que tenemos presente en este momento, pues podría ser por ahí es una opción que se utiliza en la robótica, ¿no? Luego tenemos la comunicación entre robots, ¿no? Que igual al tener varios robots trabajando en una línea de producción, entonces hay ocasiones donde es necesario que los robots, digámoslo de esta manera, dialoguen entre sí para saber cuándo arrancar su producción, sobre todo cuando los tengo acomodados en una misma línea y uno debe terminar su operación para que el siguiente continúe. Entonces, por ahí es necesario que se comuniquen entre ellos y para eso se utilizan protocolos de comunicación y otras cuestiones que ahorita no vamos a detallar. Pero desde los noventas ya se estaba trabajando en el desarrollo de todo esto. Fíjense que nuestra línea del tiempo termina en los 2000 por cuestiones de los libros, ¿no? La detección de colisión, pues no es algo que ya habíamos mencionado, que se origina precisamente desde el sistema, de los sistemas de visión, normalmente, que son sistemas mediante cámaras que pueden detectar cuando el robot está a punto de hacer contacto con algún elemento, ¿no? Piensen, por ejemplo, en los vehículos automatizados, por ejemplo los de Tesla, que son sistemas o son automóviles que cuentan con sistemas de cámaras, o sea, visión electrónica por muchos de sus lados, con el fin de evitar que el automóvil pues choque, ¿no? Entonces, basado en la información que se obtiene mediante estas cámaras de visión, eh, la computadora toma decisiones, ¿no? Entonces, por ahí la detección de colisión, fíjense que viene desde casi los 2000, ¿no? Entonces, estamos hablando de que es tecnología de hace 20 años más o menos, que obviamente con el paso de los años y del tiempo, pues se ha ido mejorando hasta el punto de poder tener automóviles que se conduzcan solos y que ante cualquier eventualidad en el camino, pues sean capaces de evitar en la medida de lo posible o en la gran mayoría de los casos los accidentes automovilísticos, ¿no? Entonces, aunque dijimos son relativamente tecnologías de hace ya varios años, pero si lo vemos desde el punto de vista histórico, ¿no? Donde tenías hace 100 años apenas autos de combustión interna, ¿no? Y 100 años antes todavía no había ni máquinas, ¿no? Eran más bien todas las cosas se movían por carga animal, por ejemplo, con caballos, ¿no? Y si, o sea, si te remontas un poquito más atrás, pues todavía las guerras se peleaban con arcos, flechas y espadas, ¿no? Pues el ascenso de la robótica es bastante rápido, ¿no? O sea, de manera muy eh, veloz se ha ido mejorando esta tecnología hasta lo que tenemos hoy en día. ¿Qué es un robot? Vamos a pasar a la definición, lo que nosotros vamos a conocer como robot, y esta es una definición que está escrita por las asociaciones de robótica que se pusieron de acuerdo para escribir una definición. Para nosotros un robot va a ser un manipulador multifuncional, reprogramable, capaz de mover materiales, piezas, herramientas o dispositivos especiales a través de movimientos variables programados para el desempeño de tareas diversas. Entonces, a esta definición, a como está redactada, está como muy orientada a un robot industrial, ¿no? Creo yo que, pues no es que se quede corta, pero sí está desde algún punto de vista como que despreciando un poquito el origen de las palabras, ¿no? En el sentido de la palabra robot, pues como que no está considerando el origen, ¿no? Porque si se dan cuenta, el origen es como artístico de todo esto. Entonces, bueno, esta definición es muy, muy técnica y por eso me di a la libertad de poner esta cita bueno, esta traducción de una cita de Nikola Tesla, ¿no? Y lo vamos a leer. Concebí la idea, esto lo escribió él en alguno de sus diarios, concebí la idea de construir un autómata que pueda representarme mecánicamente y pueda responder como yo lo haría, aunque de manera mucho más primitiva a influencia externa. Este autómata evidentemente debe tener fuente de potencia, órganos locomotrices,
o locomotores, órganos para comandar y uno o más órganos sensoriales adaptados para ser activados por estímulos externos, ¿no? Noten que todos estos conceptos de los que Nikola Tesla está hablando en este texto todavía no eran conocidos en su tiempo, ¿sí? O sea, todavía no existían muchas de las cosas que ahora, por ejemplo, yo leo órganos sensoriales adaptados y pienso en sensores magnéticos, en sensores ultrasónicos, en cámaras de visión, etcétera, ¿no? Que eran cosas que todavía no había en ese tiempo. Si habla ahí acerca de órganos para comandar, ¿no? Pues en ese tiempo no existían los microcontroladores, no existían los procesadores, no existían las computadoras, no existía el Teach Pendant, no existía todo esto. Bueno, pues en la actualidad, pues a eso nos referimos con un órgano para comandar, ¿no? Pero desde entonces Nikola Tesla ya tenía la idea de qué era lo que necesitaba este robot. Y esto está importante en el contexto del que estamos hablando de la morfología, porque al final de cuentas, cuando hablemos de cuáles son las partes o las partes constitutivas del robot, pues por ahí van a surgir todas estas cosas de nuevo. Pero a este objeto puedo personificarlo fácilmente transmitiéndole mi propia inteligencia, mi propio entendimiento. Así que esta invención ha evolucionado y un arte nuevo o un nuevo arte ha sido creado, para el cual ha sido sugerido el nombre teleautomática, lo cual significa, y aquí viene la parte importante, el arte de controlar movimientos y operaciones de autómatas distantes o a la distancia, ¿no? Entonces, aunque la tecnología no existía, Tesla tenía muy en claro qué era lo que seguía en el mundo de los autómatas, cuando todavía en su tiempo no existía siquiera el término robot, ni robótica, ¿no? O sea, de hecho, él sugiere otro nombre, ¿no? Entonces, pues, que la ciencia esta se llame teleautomática, ¿no? En la actualidad le conocemos como robótica, pero nos referimos básicamente a lo mismo. Y él lo concebía como un arte, ¿sí? Y aunque en la actualidad, pues la cuestión como que del arte y la ciencia no se tienden como que a juntar o concebimos que son cosas muy separadas una de la otra, debemos entender que al final de cuentas todo se reduce, como dice aquí, no sé si vieron que utiliza mucho la palabra, que su entendimiento, su inteligencia, su representación mecánica, los estímulos, ¿no? Habla de una forma muy orgánica, ¿sí? Eh, y es que eso es lo que somos nosotros como seres humanos. Somos seres, ¿no? De hueso, de carne, de sangre, pero a la vez también de inteligencia, de sensaciones, de emociones, y todo eso en algún momento va a ser reflejado también en los robots, porque si ustedes se dan cuenta, los primeros robots a como fueron imaginados, pues eran básicamente como eh, seres humanos metalizados, ¿no? Seres humanos metalizados que son capaces de hacer lo mismo que un humano, pero que son invenciones o creaciones nuestras como tal, ¿no? Eh, de ahí que se relacione directamente con el arte, ¿no? Y de hecho, lo que no dije hace un momento, pues es que todas estas personas, los pioneros de la robótica, pues todos eran lectores de Asimov, todos seguían las obras de Capek y de Lang Fritz, etcétera. Y basados en eso, precisamente fue que decidieron emprender en la parte científica de la elaboración de estos dispositivos. Vamos a mencionar o tratar de colocar o de clasificar los robots en tipos, ¿no? Entonces, la división que utilizan en el libro es esta, que estamos viendo en la pantalla, que hay robots industriales, que es básicamente en los que nos tenemos que centrar nosotros en esta asignatura, robots que no son industriales, como por ejemplo los robots que se utilizan de manera escolar, y los robots de propósito específico, ¿no? O sea, en el caso del libro, a mí la verdad no me queda muy en claro bien a qué le llaman robot no industrial, pero los que sí definen muy, muy bien son el primero y el tercero, que serían los industriales, que se refiere básicamente a máquinas que sirven, por ejemplo, para líneas de producción de dispositivos, de vehículos y de cualquier otro tipo de máquina. Eh, no necesariamente tienen formas humanas. De hecho, la gran mayoría de los robots son manipuladores y como su nombre lo dice, pues son manipuladores de que es como una especie de mano o un brazo que se mueve de manera automatizada
y realiza alguna labor en particular, como por ejemplo en la imagen, ahí estamos viendo un brazo robótico, que sería la imagen, de las tres imágenes, tenemos la de abajo a la derecha, tenemos un robot soldador por puntos, ¿no? Entonces ahí tiene como efector final un sistema de soldadura por punto, y pues el brazo robótico que se mueve al punto donde quiere aplicar la soldadura. Entonces tenemos robots que hacen una secuencia, robots que controlan su trayectoria, robots que se adaptan y robots que son telemanipulados. Y en el caso este último, quise poner esta máquina de cirugía que se llama Da Vinci, me parece, o no sé, es el nombre que le dan, donde un médico puede controlar de manera remota, ya sea que esté en el mismo hospital en otro lugar o del otro lado del mundo, puede estar controlando este robot que hace cirugía, ¿no? Entonces, eso es telemanipulación, o sea, no le metes un programa para que automáticamente haga la cirugía, sino que hay un humano que está manipulando los brazos del robot, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la cuestión de la división de estos robots industriales va no tanto con la forma del robot en sí, sino más bien la manera en la cual se le está programando o la manera en la cual se le está controlando al robot. Entonces, por ahí va la clasificación de robots industriales. Y los de propósito específico, por ejemplo, aquí sí van por forma. Entonces, por eso no me gusta tanto esta clasificación, porque uno los clasifica por la acción o cómo realizan su acción, y después los de propósito específico sí están clasificados como por forma, ¿no? Porque están los vehículos, o sea, los robots móviles, los que tienen ruedas y que se mueven, los robots que sí son como humanoides, ¿no? Y que tal cual se mueven de forma como si fuéramos nosotros, caminan, eh, ya sea en dos o en cuatro extremidades, y los robots paralelos, que aquí puse yo un ejemplo de algo que le llaman robot, que es un sistema, una plataforma que sirve para hacer simulación de vuelo, que está abajo a la izquierda, una plataforma que sirve para hacer simulación de vuelo, y pues le llaman robot paralelo en el sentido de que no nada más tiene un brazo único, sino que aquí hay una especie, hay una cadena cinemática cerrada, que es algo que se estudia en esta materia de cinemática de mecanismos. Ahí tenemos una cadena cinemática totalmente cerrada, a diferencia de los robots que hemos visto anteriormente, que son cadenas cinemáticas abiertas. A mí me gusta más esta clasificación de robots, que es un poquito más general, en el sentido de que no está tan detallada como la anterior, pero creo que tiene más sentido para abordar toda la totalidad de los robots que existen, en una sola clasificación. Según la morfología, que es la forma que tiene el robot o los elementos que contiene, pues hay robots manipuladores, que son todos los brazos robóticos, sean industriales o no. Todos los brazos robóticos o todo robot que tenga forma de un brazo sería un manipulador. Robots móviles, que son los que tienen ruedas, que tienen llantas, o algún sistema motriz que no represente ruedas, eh, y el combinado, ¿no? Que sería un robot móvil, ajá, que utiliza conceptos de los manipuladores o viceversa, ¿no? En el caso de los humanoides, por ejemplo, que son robots que caminan, utilizan conceptos de manipulador para realizar el movimiento, ¿no? O sea, básicamente son robots que se mueven, pero que además tienen elementos de manipulación, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, un ejemplo muy bueno serían estos robots que se mandan al espacio, o bueno, que se mandan a Marte, por ejemplo, eh, que son robots móviles porque tienen sus ruedas, pero a su vez también tienen pinzas, ¿no? Y tienen sistemas que permiten hacer manipulación de objetos. Entonces, eso es lo que yo le consideraría un robot combinado, ¿no? Entonces, para mí, estas serían como que los tres tipos de robot debido a su forma. Y, por ejemplo, nosotros en esta materia nos vamos a enfocar al 100% en los manipuladores, ¿sí? Eh, pero, por ejemplo, la robótica móvil, en el sentido de los robots como estos que estamos viendo en la imagen abajo,
que son robots de Amazon que están automatizados para ir a los estantes correctos y recoger la mercancía y moverla, ¿no? O sea, es como un sistema de robots de inventario. Está cobrando mucho auge en la actualidad y la manera en la que estos robots se programan es muy, 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 muy distinta a la que se programa un manipulador industrial, por ejemplo. Entonces, nosotros no vamos a hablar de esa parte en particular, de la parte móvil, ¿no? ¿Qué otro robot móvil existe y que no tiene ruedas, pero que yo también lo consideraría móvil? Todos los vehículos no tripulados, ¿no? O sea, los drones, por ejemplo. Entonces, los drones pues son robots móviles también, que normalmente no cuentan con un manipulador, por lo tanto no les podría yo considerar como un robot combinado, sino más bien como un robot móvil. Entonces, la definición de robot móvil se está ampliando también y eso es algo un poquito más moderno, de lo cual no vamos a tratar tampoco en esta materia. Entonces, acordémonos de eso, que nosotros vamos a hablar de robots manipuladores, o sea, brazos robóticos de índole industrial. Entonces, yéndonos al tema de en sí del video, morfología del robot, tenemos tres elementos básicos que conforman cualquier robot industrial de tipo manipulador. El sistema de movimiento, ¿no? Que es la parte mecánica, todos los elementos que permiten que el robot se desplace en el sistema de tres coordenadas. El sistema de reconocimiento, que es un sistema electrónico que lo que hace es obtener información del medio y hacer que el robot tome decisiones respecto a qué hacer en función de esa información que se lee del ambiente o del entorno del robot, y el sistema de control, que es el que toma las decisiones y el que está programado de alguna manera para responder a esos estímulos, ¿no? Piensen en los conceptos que había escrito Nikola Tesla en su diario, que tienen que ver precisamente con estos tres elementos, ¿no? Tienes un sistema locomotor, que sería el sistema de movimiento. Tienes un sistema que adquiere información o que sensa, que sería el sistema de reconocimiento, y tienes un sistema que toma decisiones y que es la parte inteligente del robot, la que reacciona como él reaccionaría, que sería el sistema de control. El sistema de movimiento o la parte mecánica se puede dividir también a su vez en diferentes partes, ¿no? Tenemos la transmisión como tal, que son todos estos elementos que permiten, como su nombre indica, transmitir potencia de un lugar a otro. El manipulador en sí mismo, que son las piezas metálicas que forman lo que llamamos eslabones y juntas de un brazo manipulador. El efector final, que es básicamente la parte del robot que realiza la tarea o la función para la cual está programado, ¿no? Puede ser una pinza, puede ser como en la imagen anterior veíamos un elemento de pick and place, así se le llama a estos sistemas. En este caso es un sistema neumático que produce un vacío y que utilizando el efecto de las ventosas, ¿no? Permite sujetar objetos y trasladarlos de un lugar a otro. Eso se le llama pick and place. Eh, un robot, como el robot de soldadura que habíamos visto antes también, ¿no? Todo eso son efectores finales y son tan variados como aplicaciones de la robótica existen. Entonces, y por último, pues los actuadores, que son la parte eléctrica, electrónica del dispositivo, que es la que permite el movimiento mediante motores, ¿no? Normalmente. ¿Sí? Entonces, esas serían las partes básicas del sistema de movimiento, ¿no? Y pues bueno, ahorita vamos a hablar rápidamente de cuáles son los conceptos base que nos dan como entrada a todas las partes de la morfología del robot, ¿no? En el caso de la mecánica, ya habíamos mencionado que había al menos dos elementos, ¿no? La parte del manipulador o la estructura, como se dice, y la transmisión de potencia. Entonces yo aquí escribí algunos conceptos, ¿no? Que me parecieron interesantes, ¿no? En los cuales se necesitan conocer para poder entrar a esta parte mecánica del robot. Primero tenemos por un lado la cinemática y la dinámica del mecanismo, que para eso pues ya tienen ustedes una asignatura que se llama tal cual cinemática de mecanismos, que me parece por ahí llevamos juntos nosotros, donde se hacen cálculos, ¿no? Matemáticos, por supuesto, utilizando trigonometría, matrices, etcétera, vectores sobre todo,
para calcular algo que llamamos ecuaciones de posición, velocidad y aceleración de un mecanismo. En el caso de esa materia, pues se vio en el espacio de dos dimensiones, ¿no? Para un mecanismo plano, para un mecanismo cerrado, etcétera, ¿no? Pero los robots o los manipuladores tienen dos detalles al respecto. Primero, no trabajan en el plano, no, o sea, no son de dos dimensiones, son de tres dimensiones. Los robots trabajan en el espacio de tres dimensiones, entonces eso complica muchísimo más las ecuaciones que se vieron en esa asignatura, por un lado. Y por el otro, la cadena cinemática del brazo robótico no es cerrada, como en el caso de los mecanismos que vimos en la materia de cinemática de mecanismos, sino que son cadenas cinemáticas abiertas y la teoría matemática que se utiliza para resolver esos mecanismos es tan distinta de la que vimos en la materia cinemática de mecanismos, que de hecho tienen una materia propia para eso que se llama cinemática de robots, me parece. Entonces, ustedes ya llevan una materia que también, de hecho, bueno, viendo el plan de estudios más o menos, vi que había como cuatro materias que dicen robótica o robot en algún lugar, y pues a lo mejor a ustedes les podría producir así como que extrañeza de, bueno, ¿y de qué tratan todas estas materias? ¿Será que van a hablar de lo mismo todas? Y pues la verdad es de que la robótica es tan amplia que no puedes hablar de ella solamente en una materia, es por eso que hay varias. Y en el caso de nosotros, nosotros vamos a ver la parte de programación del robot, ¿sí? Eh, por ejemplo, ahorita no sé si ustedes ya vieron o no un poquito acerca de cinemática, ¿no? Entonces a lo mejor les han hablado acerca de las matrices de Denavit-Hartenberg, que es un procedimiento matemático que se utiliza para hacer cálculos de algo que se llama cinemática directa de un brazo manipulador. Bueno, toda esa parte es la parte cinemática y la parte mecánica del robot que nosotros no vamos a abordar en esta materia, pero vale la pena que la mencionemos nada más para que sepamos que estamos en el mismo contexto de la robótica, ¿no? Entonces, por un lado, se les va a enseñar la parte cinemática y nosotros aquí vamos a ver la parte de programación, la parte de codificación. Eh, Tenemos también resistencia de los materiales, por ahí hay una asignatura que ese nombre recibe tal cual. Es el cálculo de esfuerzos y deformaciones y yo aquí en las imágenes lo coloqué como el famoso círculo de Moore que se utiliza precisamente para saber si un material va a aguantar o no los esfuerzos a los cuales va a estar siendo sometido mediante dos conceptos de esa asignatura, que es el esfuerzo normal, que está representado por la letra griega sigma minúscula, y el esfuerzo cortante, que está representado por la letra tau, que es la que se vea en el eje de las Ys en esa figura del círculo. Eh, Deformaciones, bueno, aquí no se está viendo las deformaciones, pero es un concepto que va de la mano, ¿no? O sea, cuando hay un esfuerzo, hay una deformación. Entonces, todos esos conceptos de resistencia de materiales se pueden aplicar al brazo robótico, sobre todo a las secciones, a las barras que forman el brazo, ¿sí? Mientras más cercano esté yo a la base, por ejemplo, en este dibujo que está en la parte inferior, que yo lo coloqué aquí en realidad para representarlo de cinemática y dinámica del mecanismo, pero también nos puede servir para lo mismo, ¿no? Creo que tiene mucho sentido pensar que la mayor cantidad de esfuerzos y deformaciones que se pueden presentar en el robot estarán en este lugar, ¿no? ¿A qué se debe? A que si yo tengo una carga muy pesada aquí, ¿no? Pensemos que está cargando algo muy pesado. Mientras más me aleje yo de la carga, por ejemplo aquí, que sería lo más lejano que puede ser desde el efector final hasta la base del robot, eh, pues el brazo de palanca, o sea, la distancia que hay, ¿no? Desde el punto de vista de la definición del par torsional, que es fuerza por distancia, pues mientras más grande sea la distancia, pues el par torsional es mayor, ¿no? Entonces, eso nos da una pauta de algo, que siempre en todos los robots, el motor de las bases del robot siempre van a ser motores grandes que van a poder soportar la carga de la totalidad del robot. Conforme me voy alejando, o me voy más bien al revés, me voy acercando al efector final, los motores o los sistemas de potencia no necesitan tanta energía, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? O sea, pueden ser motores cada vez más pequeñitos, hasta que el de la punta, pues es quizá el más pequeño de todos, ¿no? Donde la cantidad de movimiento o la cantidad de energía que necesita para mover
lo que resta del manipulador pues es menor o es muy poquita. Entonces eso nos lleva precisamente al tercero de estos elementos, que es la transmisión de potencia, que es la relación que hay de la velocidad de movimiento y la del par torsional. Y esto es bien importante porque normalmente cuando tienes algo que mueve, se mueve, vamos a decir que se mueve, ¿no? Ya sea de manera rotatoria o de manera eh, lineal, se mueve muy rápido, a mucha velocidad, el par torsional que es capaz de mover se reduce. ¿Sí? Entonces siempre hay como una especie de límite, ¿no? O sea, hay brazos robóticos que la verdad se mueven bastante rápido en la actualidad, pero piensen en eso, ¿no? Que si yo quiero algo que se mueva rápido, probablemente no va a ser capaz de manipular tanta carga, porque son dos conceptos que si nosotros recordamos la definición que se da en, por ejemplo, la materia de diseño mecánico, ¿no? O diseño de elementos mecánicos, la verdad no me acuerdo cómo se llama ya con exactitud en este nuevo plan. La relación entre velocidad y par torsional, por ejemplo, en un engrane, y por eso puse yo este par de engranes, ¿no? Que tenemos a lo mejor un piñoncito que gira muy rápido y un engrane más grande que gira más despacio, ¿no? Pero ¿cuál de los dos tiene más par torsional, ¿no? Pues el que gira más despacio, ¿no? Si nos vamos a la ecuación que rige el comportamiento de ese par de engranes. Entonces, todo eso es bien importante a la hora de calcular la potencia o la transmisión de potencia dentro de un robot manipulador por la razón de que los motores, ¿no? Normalmente los motores sean eléctricos o del tipo que sea, que en un robot el 99% de las veces van a ser motores eléctricos, eh, normalmente son como los motores de un ventilador, por ejemplo. Giran muy rápido, pero la potencia, perdón, el par torsional que mueven es bajo, ¿sí? Entonces, yo en un robot manipulador no puedo tener un brazo robótico moviéndose a la velocidad de las aspas de un ventilador. Entonces, lo que se hace es que se colocan elementos de reducción de velocidad, como los engranes, por ejemplo, que es lo más común en robótica, engranes, para reducir la velocidad y al mismo tiempo incrementar el par torsional que estos dispositivos son capaces de mover. Entonces, por ahí, ese cálculo de potencia y par y seleccionar bien el método de potencia, que ya habíamos dicho en la mayoría de los casos es eléctrico, pero también puede haber otros sistemas, como por ejemplo un sistema neumático de movimiento, sobre todo para los accionamientos que no son rotativos, sino que son lineales, ¿no? Por ejemplo, un pistón o bueno, un elemento que entre y salga, ¿no? O sea, algún desplazamiento de tipo lineal, ahí sí hay posibilidad de utilizar algo que no sea eléctrico, como por ejemplo un sistema neumático. Que de aquí, de hecho, aquí en lo que estamos viendo en las figuras son un ejemplo de ambas cosas, ¿no? Un diagrama neumático, que por ahí tienen una materia relacionada con eso también, de neumática hidráulica, y también llevan ustedes una materia que se llama máquinas eléctricas, me parece, y por ahí está el segundo diagrama, que es precisamente eso, un diagrama eléctrico de cómo se conectan un par de motores trifásicos, ¿no? Los que estamos viendo en las figuras, ¿no? Entonces tenemos ahí nuestros contactores, nuestras bobinas y nuestras lámparas, ¿no? En toda esta parte del diagrama eléctrico que estamos viendo en la figura, ¿no? Entonces, todo eso se calcula para un robot y también hay elementos, en este caso asignaturas, que se dedican específicamente a ver esa parte. Nosotros aquí dijimos que nos vamos a dirigir a la parte de programación. Ajá, en la fuente de poder, ¿no? Que se tiene que calcular y etcétera, ¿no? Todo eso va en la parte como de máquinas eléctricas y ahí es donde se aprenden lo básico para realizar estos cálculos. Electrónica, y aquí ya nos empezamos a acercar por fin a nuestra área, ¿no? Al área en la que nos vamos a desempeñar en esta ocasión nosotros. Por un lado tenemos la parte de la electrónica que tiene que ver con la obtención de información del medio, ¿sí? Y variables físicas externas. Aquí en las figuras, en la figurita, abajo yo les puse un esquema de algo que se llama encoder. Un encoder es una rueda, un cilindro, un disco físico que viene coloreado a como se ve en el patrón y nos ayuda o nos sirve para obtener información de la posición en la que se encuentra un eje rotatorio respecto a una
fuente base, ¿no? ¿Qué se utiliza? Pues se utilizan sensores ópticos, ¿no? Que por ahí están puestos en el diagrama, ¿no? Los fotorreceptores, que son los sensores que detectan la luz, fuentes de luz, ¿no? Y cuando el disco gira, ¿no? Pues habrá diferentes patrones de luz o no luz en esos fotorreceptores y con eso yo sé en qué posición se encuentra el eje que está girando, ¿no? Entonces, eso nada más un ejemplo, pero sensores hay un montonal de tipos y también hay asignatura al respecto, ¿no? Sensor y acondicionamiento de señal, donde ustedes igual se les enseña cuáles son los diferentes tipos de sensores, ¿no? Que existen sensores ópticos como existen sensores ultrasónicos, sensores de contacto, ¿no? O sea, pulsadores, botoncitos, finales de carrera, sensores, bueno, el luminoso como este sensor compuesto que estamos viendo aquí y otros más, ¿no? Capacitivos, inductivos, ¿no? Que pues sirven para detectar ausencia y presencia de objetos y los que miden variables físicas, como por ejemplo los sensores de temperatura, los sensores de presión, los sensores de humedad, etcétera, ¿no? Entonces, toda esa parte de electrónica también se incluye dentro de los robots porque el robot necesita conocer información del medio, ¿no? También tenemos, por ejemplo, los sistemas de visión, que por ahí hay una materia, ¿no? Que se llama visión artificial y ahí también se debe estudiar toda esa parte, ¿no? De cómo convertir una serie de fotografías o de un video en información útil para detectar objetos o para saber la distancia que hay desde la cámara hasta el objeto en cuestión, etcétera, ¿no? Identificación básicamente de objetos. Y los controladores, que es la parte que a nosotros nos importa, que es la programación del comportamiento del robot. Y ahí yo les puse una pequeña captura de pantalla del programa que vamos a usar nosotros, que se llama RoboGuide, que es un programita ahí de la empresa Fanuc, me parece, y que es el que vamos a utilizar para aprender programación de robots. Ahorita que estamos a la distancia, pues va a ser así de manera en videos. Y cuando estemos en presencial, pues también va a ser ahora sí que manipular este programa ahí, ¿no? Lamentablemente nosotros no contamos con el sistema de Teach Pendant en la universidad en físico, o sea, no tenemos un brazo robótico que podamos programar mediante el Teach Pendant, pero lo podemos simular y es lo que vamos a hacer. Vamos a simular el Teach Pendant en la PC o en la computadora y desde ahí nosotros vamos a manipular nuestro robot virtual, ¿no? Entonces ya dependiendo eh, qué tan pronto o no volvamos a presencial a la universidad, vamos a ver si podemos llevar esto más como un proyecto, en el sentido de, por ejemplo, hacer nuestro propio Teach Pendant, que eso sería algo bien interesante, o hacer nuestro propio brazo manipulador robótico. Y de ahí viene, creo, la siguiente diapositiva, que, bueno, tenemos de vuelta el robot Scara, que es el del lado derecho, y del lado izquierdo tenemos el robot Puma, que es el otro robot que no mencioné, que les dije, bueno, vamos a hablar de otro robot que es de los más comunes. Bueno, pues es ¿no? El robot Puma. Las siglas tienen un significado, ustedes vale la pena que lo busquen, porque la verdad ahorita no me acuerdo, pero tiene que ver con movimientos universales o sea, son dos robots que son como muy, son estructuras o morfologías de robot muy comunes, ¿sí? Que se utilizan muchísimo, ¿no? De hecho, yo, por ejemplo, en la universidad, cuando estaba estudiando precisamente toda esta parte de robótica, pues por ahí en una materia nos dedicamos a construir un robot tipo Puma, ¿sí? Entonces, afortunadamente, tanto el Scara como el robot Puma ya están estudiados en la parte de la cinemática eh, ¿cómo se llama? La cinemática del robot, de tal manera que la parte mecánica no debería ser tanto problema, o la parte de cálculos matemáticos no debería ser tanto problema debido a que ya están muy estudiados estos robots. De hecho, ya ni siquiera hay que meterse tanto en la parte de las matrices de Hartenberg, por ejemplo, sino que únicamente con tener con hacer un cálculo trigonométrico relativamente simple, con eso podemos obtener información de la cinemática directa del mecanismo y sobre todo la cinemática inversa, que eso es lo que también nos importa a nosotros mucho. Eh, entonces, estas dos son las configuraciones. Vean que en el caso del robot Puma son puras articulaciones rotatorias, ¿no? O sea, son puras juntas rotacionales
y el único que sí tiene una junta traslacional es el SCARA, ¿no? Que la pinza sube y baja, entonces esa parte quizás se complicaría un poquito más, pero creo yo cualquiera de los dos es fabricable, ¿no? O sea, mi idea principal es eso, que podamos elaborar un robotcito de estos, sencillo obviamente, ¿no? Pequeñito, con materiales que podamos nosotros conseguir de tal manera que sea lo más asequible posible, servomotores, etcétera, para poder realizar estos pequeños eh, ejemplos, ¿no? Asumiendo que volvemos a presencial, ¿no? Si no, pues entonces va a ser todo virtual, a como lo hemos estado manejando anteriormente. Entonces, por último, ya para terminar este video, vamos a dejar la actividad. Por ahí yo hice mención a varias materias que han llevado o están llevando ahorita. Entonces, la actividad es hacer un pequeño resumen de estas asignaturas y que ustedes hagan esta relación, que puedan tener estas materias con la robótica. Si ustedes dicen, no, pues llevé yo microcontroladores, ¿no? Y creo yo que esa tiene mucho que ver con la robótica, entonces puedo hacer mi resumen acerca de controladores también, que de hecho háganlo, ya que lo estamos mencionando y ahí dice que sean todas las que se hayan mencionado en este video, ¿no? Entonces ya hemos mencionado bastantes, entonces ahora van a hacer ustedes un resumen de esas asignaturas y denles una relación con la robótica en sus apuntes. Entonces, sin más por el momento, nos vemos en la siguiente clase de robótica, bueno, de programación de robots industriales. Gracias.